Hola, soy Yolanda Quintana, soy secretaria general y cofundadora de la PDLI, de la Plataforma en Defensa por la Libertad de Información. Me acompaña Lorenzo Cotino. Muy buenas tardes, soy Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y miembro de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información. Bienvenidos a todos a la Jornada Internacional sobre la Ley de Servicios Generales, sobre la Ley de Servicios Digitales y su impacto en la libertad de expresión, que organizamos conjuntamente la PDLI, la Universidad de Valencia y Prodigioso Volcam. En diciembre de 2020, como sabéis, la Comisión Europea presentó una doble propuesta para regular los servicios y los mercados digitales. Serán normas que cuando finalmente se aprueben van a marcar el futuro de Internet. Desde la PDLI, junto con juristas, expertos y organizaciones de defensa de la libertad de prensa y los derechos digitales, vemos con preocupación el posible impacto de estas normas en derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de creación o el derecho de manifestación y de protesta. Nos hacemos preguntas como si estarán las redes sociales vigiladas de manera preventiva o si los gobiernos podrán actuar frente a noticias publicadas en medios de comunicación con la excusa de la desinformación. En definitiva, cómo se van a controlar los contenidos en Internet y también qué poder se va a dejar en manos de las grandes plataformas para vigilar lo que circula en las redes sociales y lo que circula cuando nos conectamos a Internet. Cuando se apruebe esta norma, que tiene una larga tramitación por delante, la Ley de Servicios Digitales, los gobiernos nacionales también van a tener que adaptar sus correspondientes legislaciones. Por lo tanto, el impacto va a estar en todos los ciudadanos y nos va a afectar de una manera muy inmediata. Para analizar todo ello y para responder a estas preguntas que nos preocupan a nosotros y seguramente que a todas las personas que nos estáis escuchando y siguiendo este evento, hemos organizado esta jornada que va a servir de marco para un informe en el que en profundidad desde la PDLI queremos analizar todas estas cuestiones. Un informe que se ha realizado por Joan Barata, al que más adelante daremos paso. Bien, yo creo que como vamos a tener ocasión de debatir esta importante norma para la próxima generación en las plataformas, en las redes, debería definir un marco jurídico con mayor claridad sobre lo que pueden hacer y lo que deben hacer tanto los estados, por ejemplo, que pueden ordenar a las plataformas, como retiradas, bloqueos, la imposición de filtros automatizados, qué deben o pueden hacer las plataformas, si pueden ellas mismas establecer este tipo de filtros o con qué límites, qué amplitud tienen para establecer sus políticas de uso, las obligaciones que pueden tener de comunicar y buscar contenidos ilegales en Internet, su alcance de responsabilidad, las posibilidades de establecer protocolos para detección de noticias falsas y otro tipo de contenidos, legales o nocivos, o también respecto de los usuarios es esencial, y lo vamos a trabajar en esta breve sesión, las garantías que tienen los usuarios respecto de la retirada de sus contenidos, las posibilidades de denuncia y las garantías de los millones de usuarios en la Unión Europea. Yolanda. Gracias, Lorenzo. Para analizar todo esto, como decíamos, desde la PDLI no solo hemos promovido esta jornada, sino que también hemos encargado un informe en el que Joan Barata, uno de los principales expertos internacionales en esta materia y investigador en la Universidad de Stanford, asesora a múltiples organismos internacionales, entre ellos OSCE, Naciones Unidas, y es autor de numerosas publicaciones en esta materia. Bueno, pues Joan Barata ha dedicado los últimos meses a analizar a fondo esta norma, a proponer incluso mejoras, y se ha centrado en un aspecto que él lo va a exponer a continuación, que nos genera especial preocupación, un concepto que incorpora la DSA, los riesgos sistémicos y las obligaciones que van a tener las plataformas de mitigarlos. Así que sin más, para mí es un placer dejaros en manos de Joan Barata, que va a resumir de manera breve este informe y que todos tendréis disponible en la web de la PDLI. Joan Barata, cuando quieras, Joan. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Lorenzo.
y muchas gracias a todos los que han hecho posible este evento, las diversas organizaciones que se han implicado en la logística, Precioso Volcán, Universidad de Valencia y evidentemente la PDLI por tomar esta iniciativa importante en el ámbito de la libertad de expresión. Now I'm going to switch to English because this is also connected to the topics that will be Voy a covered. cambiar a inglés porque esto está conectado con algunos de los asuntos que se van a tratar en el siguiente panel y en la siguiente mesa redonda. Así es que prefiero que los panelistas puedan escuchar esta información en inglés y no en español. Aprovecho esta oportunidad para recordarles que tienen un globo terráqueo, es un icono que ven abajo de la pantalla, que dice interpretación, y pueden hacer clic ahí y seleccionar la lengua de interpretación simultánea que quieren escuchar. Voy a empezar por algo que es obvio, que es el hecho de que la DSA, la Ley de Servicios Digitales, propone una regulación a nivel de la Unión Europea y es una ley muy esperada. Se esperaba, finalmente se lanzó a final de 2020 y es un proyecto de ley muy complejo, muy sofisticado, muy comprensivo, muy integrador, muy sofisticado y una propuesta quizá la más completa que se ha propuesto mundialmente en las distintas regiones y países del mundo. Si analizamos las diferentes iniciativas que se debaten. También diría que la DSA y el debate que hay a su alrededor tienen un impacto y una influencia más allá de las fronteras de la Unión Europea. Vamos a asistir a un debate muy importante en Estados Unidos sobre la reforma de la sección 230, que es la directiva sobre e-commerce. También hemos visto algunas iniciativas a veces preocupantes en distintas zonas del mundo, como en India o en Latinoamérica, por ejemplo, en que algunas de las ideas de la DSA o algunos de los temas que se están poniendo sobre la mesa también están pendientes de debate. Por ejemplo, algunas cosas que se han incluido son una serie de provisiones que empujan a los estados a forzar a las plataformas a tener oficinas y representantes en los países miembros de la Unión Europea, y eso es algo que pensamos que el contexto europeo ve como normal, quizá, mientras que la misma provisión implementada en países como Turquía o India ha generado un debate muy importante porque representa riesgos para las personas o el personal de estas empresas que están presentes en estos países por motivo de los principios que existentes y que no son los mismos que los que tenemos en Europa. Así es que hay un debate sobre la implicación de los derechos humanos y en algunos aspectos de la DSA cuando se extraen de los límites de la Unión Europea y pueden desencadenar distintos tipos de debates. Así es que es muy importante ser consciente del hecho que la DSA ha desencadenado discusiones muy importantes en la Unión Europea, pero que este debate va más allá del contexto de la Unión Europea. La tercera idea inicial que quería presentar es que la DSA se ha formulado en el contexto de la existencia de un sistema legal articulado de forma muy compleja. Tenemos una directiva de e-commerce del año 2000 en Europa y esta ley complementa esta directiva. Y más recientemente se ha adoptado la directiva del copyright, que también incorpora provisiones que son problemáticas o que generan bastante debate y controversia. También tenemos la directiva sobre servicios de información y
que debate la posibilidad de las plataformas de permitir a los usuarios compartir vídeos online, y hay contenido que implica muchas obligaciones importantes para las plataformas cuando se trata de este tipo de contenido online. Y por lo tanto se espera que esta ley de servicios digitales complemente este marco legal y ayude a encontrar una forma interpretativa de resolver todas estas nociones que están ya presentes en el sistema legal de la Unión Europea y creen un camino hacia una interpretación más clara de algunas nociones, o a proporcionar una clarificación que desde el año 2000 se ha estado debatiendo y ha sido objeto de decisiones en el Tribunal de Luxemburgo. El elemento principal de la DSA, y es algo que ya se ha subrayado por parte de muchos expertos y en muchos artículos, es que la DSA mantiene la obligación con ciertos principios, que es algo que no voy a debatir aquí, pero creo que la parte más relevante de la DSA son las provisiones que incluyen nuevas implicaciones para las plataformas y obligaciones que son que están pensadas para proteger y garantizar los derechos de los usuarios. Y aquí podemos encontrar la transparencia, obligación de transparencia, de asistir a soluciones, de participar en procesos en la Unión Europea, responsabilidad y también asumir una serie de obligaciones que podríamos llamar deber de cuidado por parte de las plataformas de forma de mitigación del riesgo, tal y como explicaré después. El enfoque de derechos humanos es único en cierto modo porque hay referencias a la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión, es decir, cuando las plataformas implementan algunas obligaciones, pero el texto no es claro en cuanto a cómo exactamente estos derechos humanos, y especialmente la libertad de expresión, debe ser incorporada en la práctica de las plataformas y según qué parámetros y qué criterios y con qué salvaguardas para garantizar que no estamos teniendo un intervencionismo excesivo y restricciones que puedan resultar de estas nuevas provisiones. Hay tres áreas, al menos en el informe que he preparado y que va a publicarse si no se ha publicado ya a lo largo del día, y ahí podéis leer con más profundidad este tema. Hay tres áreas que son especialmente relevantes como parte de este debate sobre el impacto de la DSA en el derecho a la libertad de expresión. El primero está relacionado con el posible efecto extraterritorial que algunas órdenes de las autoridades nacionales en el marco de la DSA pudieran lanzar. Por ejemplo, el artículo 8. No solo las autoridades nacionales, sino las autoridades administrativas, en el caso de la legislación nacional, tienen poder para hacerlo. Pueden lanzar órdenes para actuar contra contenido ilegal en estas plataformas. Estas órdenes podrían estar basadas en la forma en que las autoridades nacionales interpretan la ley europea y la ley internacional, pero estas órdenes, según estos artículos, pueden tener un efecto enorme extraterritorial, es decir, un efecto que iría más allá de las fronteras de la Unión Europea. Y, por lo tanto, esto es algo que probablemente cuando se hizo el borrador en la Comisión Europea, pues esa implicación de estas órdenes y el impacto que tendría en el sistema legal extraeuropeo, pues habría que reconsiderar quizá, porque no hay duda de que esto puede tener un impacto en la forma en que las plataformas regulan el contenido y también sobre las restricciones y las obligaciones de retirada de contenido de forma legal. Esto es algo que se aborda y que debe ser analizado detenidamente
y para evitar la imposición por parte de un Estado miembro y de sus autoridades de una interpretación específica en el enfoque del derecho a la libertad de expresión. La segunda área son los mecanismos de acción, artículo 14, es decir, la posibilidad de las terceras partes de solicitar o informar a las plataformas de que un contenido puede ser ilegal. Aquí el artículo se ha elaborado de manera que puede desencadenar la retirada del contenido, porque no está claro hasta qué punto el simple hecho de que una tercera parte alegue el hecho de que un contenido es ilegal, eso por sí mismo de derecho a conocimiento efectivo en términos de responsabilidad para la plataforma. En la forma en que está redactado parece sugerir que solo el hecho de enviar esa notificación y de que esta notificación contenga una alegación puede ser suficiente para dar vía a el conocimiento efectivo a la plataforma. Esto es muy ambiguo y si ese es el caso, esto podría, como dije, desencadenar retirada de contenido y podría ser muy interesante introducir provisiones que permitan a las plataformas establecer sus propias consideraciones para la determinación de si un contenido es ilegal o no y también para que las plataformas tengan mecanismos efectivos para debatir cualquier alegación presentada por una tercera parte. Así es que creo que todavía queda trabajo por hacer en cuanto a la redacción del artículo 14, pero probablemente la provisión más problemática, como ya he dicho, se incluyen en los artículos 26 y 27. Estos artículos se aplican solo a plataformas muy grandes online, plataformas que tienen más de 45 millones de usuarios, pero básicamente estas provisiones incluyen una serie de obligaciones de cuidado para la plataforma. Es decir, obligan a las plataformas a hacer una evaluación del riesgo que se deriva del funcionamiento y del uso de los servicios que ofrecen. El riesgo no solo está conectado con la forma en que una plataforma opera o de la forma en que una plataforma está construida, sino también a la forma en que los usuarios pueden utilizar los servicios de esa plataforma. Es decir, a la forma en que tienen acceso al servicio que ofrece la plataforma. Así es que es una evaluación muy sofisticada y según esto, las plataformas pueden ser forzadas o obligadas a lo que se llama las medidas de mitigación para mitigar el riesgo que entrañan. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues estos riesgos consisten en la difusión de contenido ilegal, efectos negativos para los derechos fundamentales y distorsión de los derechos del usuario. En cuanto a la difusión de contenido ilegal, no está claro si estamos hablando de contenido que ya se ha declarado como ilegal, contenido que la plataforma decide y determina que es ilegal o quizá anticipa la difusión futura de ese contenido ilegal por parte de un actor o un agente que ya ha difundido contenido ilegal en ciertas plataformas. Dependiendo de cómo se interprete este riesgo, el riesgo o el efecto, el impacto en la libertad de expresión puede ser diferente, pero en cualquier caso, esta idea de poner en manos de la plataforma la responsabilidad de decidir si hay un riesgo por parte de un contenido que se difunde y es ilegal es una forma que es objeto de debate y crea dudas importantes sobre si esto debe interpretarse así y aplicarse así en la práctica. Lo mismo sucede con el riesgo
de crear contenidos dañinos y efectos dañinos en los derechos fundamentales. La propuesta habla de contenidos dañinos, es decir, violación de derechos fundamentales, o estamos hablando de algo diferente. Estoy hablando de algo que es ilegal, porque cuando hablo de un derecho fundamental, si se viola un derecho fundamental, obviamente es ilegal, o estamos hablando de un efecto que puede ser negativo, pero no necesariamente ilegal. Si ese es el caso, pues quizá sea equivocado forzar a las plataformas a adoptar acciones o medidas contra este tipo de contenido, porque puede ser contenido protegido. Imagínese un usuario de una plataforma que difunde contenido que afecta a la reputación de un político. Esto tiene efectos negativos en los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo el contenido que está difundiendo está protegido según el derecho a la libertad de información, porque estamos hablando de información que es correcta, que es veraz y se está difundiendo a nivel público. En cuanto a la posibilidad de causar efectos negativos en los derechos fundamentales, puede tener efectos muy negativos, y el hecho de determinar el balance entre dos derechos fundamentales, por ejemplo, algo que puede ser muy problemático y que se debería decidir en tribunales, y es muy riesgoso transferir esta responsabilidad a las plataformas. Otro punto problemático está relacionado con una parte muy vaga de esta redacción, porque se pone en manos de la plataforma la decisión de hacer una evaluación sobre temas que están en la base de nuestra sociedad y hasta qué punto hay que defender cierto tipo de discurso, hasta qué punto hay expresiones que están asimiladas y que tienen un efecto en el discurso civil. Es algo que está muy sujeto a la interpretación, y que las plataformas tengan que hacer una evaluación de esto puede ser muy problemático y puede conducir a situaciones en que las plataformas impongan restricciones o límites a la difusión de contenido, y afectando así la pluralidad y la diversidad en el campo de lo público. Y hay que tener en cuenta que esta evaluación tiene que hacerse en primer lugar por parte de las plataformas, pero tiene que haber entidades regulatorias, y las autoridades nacionales y europeas tienen que asesorar sobre la forma en que las plataformas hacen su propia evaluación, y después la Comisión Europea puede intervenir en este ámbito. Aquí estamos hablando de una toma de decisiones muy compleja con la intervención de distintos modelos, y no todos son independientes, porque la Comisión Europea no es una entidad independiente, y tienen que determinar las reglas de este proceso, las reglas de moderación que son aceptables en el contexto de una sociedad democrática. Quizá esto sea demasiado abierto, demasiado amplio y vago para ser una provisión de la DSA, porque las implicaciones que puede tener son muy fuertes, como pueden imaginar. Y aquí es también importante darse cuenta de que las plataformas se ven obligadas a trabajar conjuntamente con entidades regulatorias de la Comisión Europea en la redacción de estas normas de conducta, pero no lo hacen de forma voluntaria, porque no han sido ellos los que han aceptado redactar ese código de conducta como una forma de falta de medidas de mitigación de los riesgos sistémicos. Así es que la forma en que el riesgo sistémico se define y la forma en que las obligaciones para las plataformas se definen cuando tratamos el tema de los riesgos sistémicos son extremadamente amplias, abiertas y vagas. Contienen una distribución
de distintos poderes y responsabilidades entre distintas entidades y pueden desencadenar la retirada de contenidos y al final del día puede que esa regulación de contenido público puede afectar a contenido ilegal, pero también a contenido público y afectando así a la libertad de información. Me detengo aquí porque creo que ya he lanzado muchos temas, he puesto muchos temas sobre la mesa que podremos debatir. Le paso la palabra a Loreto Corredoira, que es profesora de comunicación y especializada precisamente en el ámbito del derecho de la comunicación. Muchas gracias. Thank you very much. Buenas tardes a todos and welcome to our guests from all over the world. Buenas tardes y bienvenidos a nuestros invitados de todo el mundo. Estoy encantada de estar aquí y muy agradecida por estar en tan buena compañía con estos compañeros que les voy a presentar a continuación. Para que hay un botón, por si alguno no lo ha descubierto, donde puede utilizar el botón de inglés. So now let me... Okay. Thank you very much. Let me introduce first of all... En primer lugar, permítanme traducir muy brevemente porque creo que sería bueno conocer a las personas que van a intervenir. En primer lugar, tenemos a Marco Bassini, que tiene un doctorado en Ley Constitucional y en Derecho Europeo por la Universidad de Verona. Y es profesor de Derecho Constitucional y de la Información en la Universidad de Bocconi. Se graduó en 2010 y va a hablar de la protección de los derechos fundamentales en Internet desde una perspectiva corporativa. Es miembro de la ILCL, el grupo de asesoramiento sobre la constitución de los derechos de la información en Internet, que es muy apropiado para este panel, y también ha participado en la redacción de la ley sobre derechos de Internet. A continuación tenemos al doctor Konstantinos Komaitis, que es director de Estrategia de Políticas y de Desarrollo en la Sociedad de Internet. Como pueden imaginar, va a proporcionar un análisis y una lista de estrategia de políticas y desarrollo desde el punto de vista de la fundación de la sociedad de Internet, desde el punto de vista de la evolución del uso de Internet para el beneficio de la población en todo el mundo. En tercer lugar, tenemos al doctor Joao Quintais, profesor de Derecho de la Información, es compañero de colega de mi ámbito de la Universidad de Ámsterdam, estudia la ley de la protección intelectual, el copyright y la puesta en marcha de algoritmos en Internet que pueden afectar a la interpretación de los derechos de los usuarios. Es un tema del que tendremos oportunidad de hablar hoy. Y tengo que decir que tengo que presentar a una persona que ha sido, Joao ha sido premiado por el algoritmo sobre libertad de expresión. Y finalmente tenemos a Adrián Vázquez, que es miembro del Parlamento Europeo y del Comité de Asuntos Legales. Creo que estamos preparados para empezar. Marco Bassini, tienes la palabra para iniciar esta mesa redonda. Tienes 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo no hablo español. Mi español es muy limitado, así es que lamentablemente hablaré en inglés. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría comentar muy brevemente es lo que ha presentado Joan Barata previamente. Yo creo que los comentarios que se han hecho en este marco capturan los temas más claves del contenido de esta propuesta de ley.
Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en el hecho de que es el momento definitivamente para cambiar el marco legal, pero lo que tenemos que tener en cuenta, desde mi punto de vista, es que esta propuesta no está considerando adecuadamente lo que pasa con la regulación de las plataformas. Cuando regulamos las plataformas, regulamos la libertad de expresión, eso está claro. Así es que no podemos olvidarnos de la lección que hemos aprendido de Estados Unidos y en el que hay una provisión muy importante sobre esta inmunidad. Es decir, es una provisión que merece algunos cambios, excepciones de la forma en que se ha redactado y la protección de los derechos de los países miembros. Pero, ¿por qué necesitamos una fórmula así? Porque la idea es crear una posibilidad para las plataformas de moderar la creación de contenido sin crear una presión por la responsabilidad, excepto por algunas categorías de contenido en el que estamos todos de acuerdo que es ilegal. Y de esta manera podemos hacer posible que Internet siga siendo Internet, pero hay contenidos que si son obsoletos, todo el mundo está de acuerdo que la ley, la DSA, es bienvenida para regular el trabajo que están haciendo estas plataformas. De hecho, creo que deberíamos considerar con mucho cuidado las consecuencias posibles de crear cierto tipo de obligaciones o de no moldearlas o diseñarlas de una forma muy precisa y exacta, como ha dicho Joan antes. Quiero mencionar algo que no está conectado directamente con la DSA, pero se está debatiendo mucho actualmente, y es la implementación del artículo 17 de la directiva del copyright que se ha mencionado antes. Si vemos algunas provisiones, hay un debate interesante y es algo que se ha debatido en otros países y un problema es cómo traducir las provisiones en las leyes domésticas. Si se traducen en esfuerzos máximos, es decir, que hay plataformas o proveedores de Internet que pueden adoptar los máximos esfuerzos que puedan, o adoptar un esfuerzo más cualitativo para hacerlo lo mejor, pero no adoptar esfuerzos máximos. Creo que es un detalle importante. Concretamente, respecto a esto, si hablamos del cambiar o modificar las normas y la responsabilidad y las obligaciones aplicables al proveedor de servicios, pues habrá consecuencias muy importantes y efectos en la libertad de expresión, en la libertad de discurso. Y podemos mencionar muchos puntos importantes. Yo no tengo mucho tiempo, creo que ya he gastado mi tiempo, pero quiero mencionar el tema el tema extraterritorial, cuando entran en juego una variedad de ciertos sistemas legales que tienen que llegar a una comprensión específica sobre la libertad de expresión. Y creo que no hay una idea muy clara de las responsabilidades de Facebook o Google, o incluso yo tengo mis dudas, tienen que ser estudiadas adecuadamente. Y si vemos la provisión que hemos visto en la DSA y que ha mencionado Joan, podemos ver que es un punto muy sensible que debemos de considerar. Así es que muchas gracias por esa presentación y gracias por la oportunidad de compartir mi opinión. Muchas gracias al doctor Bassini. Konstantinos Komaitis, él tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la amable invitación. Quiero hablar un poco sobre Internet y voy a concentrarme en algunos campos más concretos. Es una tecnología humana, artificial, que permite hacer decisiones sobre cómo autogobernar las plataformas y crean protocolos para la intercolaboración entre
personas. Y esto es muy importante porque cualquier ejercicio de derechos humanos puede estar restringido o comprometido. Así es que me quiero concentrar en un poco en este tema y voy a dar un poco de contexto. Está claro que la DSA no menciona los filtros de subida de contenido, pero además el artículo 26 al que se ha referido Joan dice que la plataforma debe analizar el riesgo sistémico. Los gobiernos y la Comisión tienen una comprensión muy diferente de cómo evaluar ese riesgo sistémico. Muchas veces las autoridades nacionales tienden a establecer la posibilidad de retirar contenido ilegal en 24 horas o contenido sensible incluso en 1 hora. A medida que las plataformas son usuarios clave, las medidas que adopten no solo serán la retirada de contenido, y esto debe estar muy claro, porque estas técnicas, y si le damos gobernanza a las plataformas, pues van a gestionar la interacción de los usuarios. ¿Y eso qué implica? Implica que una de las propiedades base de Internet es que es una arquitectura interoperativa abierta. Y además de esta arquitectura y de la tecnología de blogs, Internet proporciona servicios a usuarios finales. Al mismo tiempo, cumple con ciertas funciones. Eso permite innovación ilimitada en todos sitios. Por lo tanto, los filtros a la carga de contenido pueden ser un obstáculo, y los filtros no deben limitar la forma en que funciona Internet. La infraestructura de Internet puede verse impactada por herramientas tecnológicas como los bloqueos de DNS o otro tipo de filtros. Y esto puede limitar el beneficio que se espera de Internet, pueden poner en compromiso su libertad y pueden obstaculizar que Internet pueda conseguir siendo una herramienta de intercomunicación entre usuarios, y puede inducir cambios muy significativos sobre el uso de Internet. El riesgo es grave de hacer filtros al contenido, porque se está dejando a ciertos agentes todo el dominio de todas las posibilidades. Los filtros pueden actuar de una forma irónica. Hay muchos casos en los que establecen una dominancia por parte de las grandes empresas, y además se le da a las plataformas la forma de controlar los factores legales, y las grandes plataformas van a ser dominantes sobre las más pequeñas. Es decir, siempre va a haber un filtro de la arquitectura de Internet y del diálogo entre usuarios. Y esto no es la sociedad en que queremos vivir todos, sino una sociedad en la que el software no sea un obstáculo a la comunicación humana. Y gracias por invitarme, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Komaitis, y por la breve intervención. Le doy la palabra a Joao Quintais. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, y quiero también felicitarles por el informe excelente que han compartido. Hoy, si escuchan martillos de fondo, pues es el filtro que se añade a mis comentarios hoy al estar trabajando desde casa. Quiero hablar del reflejo de los filtros y cómo se refleja en
los derechos de libertad de expresión. Volvemos a los artículos 14, 26 y 27. Vamos a partir de ciertas consideraciones y después entro a hablar del artículo 14 y después de los otros. Pero es importante tener algún contexto y hay que reconocer que hay un cierto clima en Europa que se está empujando a nivel institucional a asumir la responsabilidad de las plataformas online y esto entraña obligaciones adicionales de moderación, de exposición a responsabilidad y una responsabilidad diferente a nivel privado para las plataformas. Esta responsabilidad financiera se ha debatido en los tribunales durante mucho tiempo y también en la directiva de e-commerce y es un esfuerzo, como se ha dicho antes, en ilustrar el esfuerzo de regular todo esto. En cuanto al marco ilegal, pues hay sectores específicos que entran en juego, pero también es el tiempo de ponerse de acuerdo sobre la interpretación de esta ley antes de que entre en vigor. No debemos olvidar una cosa y es que el contexto es muy amplio. Están las recomendaciones, como se ha dicho antes, la directiva de copyright, la DMS, etcétera. Es decir, es un marco muy grande. Los derechos fundamentales son transversales a todos. Y las regulaciones en el capítulo 2 se hable de los proveedores de servicios y de las normas para regular su implicación. Esto también está en el artículo 8 y el riesgo de un riesgo extraterritorial se ha mencionado ya, se ha mencionado por Facebook Austria y en otras plataformas. El estudio aquí recomienda algo que es sensato, que podemos debatir, pero incluso diría que tenemos que trabajar más en el alcance de estos artículos, en las consecuencias extraterritoriales. También hay temas que son independientes del ámbito de responsabilidad. Los servicios. Large online platforms or flops. Yes. Now they are cumulative. Hay apply increasingly to these types of platforms being that un flujo de un número más amplio de obligaciones y quiero ser honesto, y no solo se aplica al artículo 14, sino a todos los prestadores de servicios, pero hay responsabilidades que solo afectan a los flops. Si me concentro en el artículo 14, y este va a ser mi principal punto, he identificado dos problemas que está el aspecto del contenido ilegal, que es muy amplio, y en este punto también está el artículo 43, que habla del conocimiento, de la puesta en conocimiento y del conocimiento efectivo. Esto puede ser sensato a primera vista, pero tiene temas que todavía dependen están abiertos a debate, y es el 1.15 y el 1.16. Desde mi punto de vista, quizá merezca la pena pedir un mayor asesoramiento del prestador de servicios antes de la notificación, incluso con una lengua adicional. Y si no, también podemos revisar el párrafo sobre esta prestación de servicios. Y después deberíamos revisar el concepto de riesgo sistémico. Muchas gracias. A continuación pasamos a presentar un vídeo de Adrián Vázquez, que no ha podido En primer lugar, estar disculparme presente. por no poder estar con ustedes en vivo en este panel tan interesante. Y en segundo lugar, darle las gracias también por invitarme y poder compartir con ustedes mi visión sobre la DSA como presidente
de una de las comisiones en el Parlamento Europeo que vamos a tratar este dossier, que es la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Es importante hacer referencia al contexto institucional en el que va a tramitarse esta normativa en el Parlamento. Debido a la complejidad de este paquete legislativo, la propuesta de DSA, que está liderada por la Comisión de Mercado Interior, que llamaré IMCO a partir de ahora, también será examinada por otras 6 comisiones parlamentarias. Y todas ellas emitirán sus opiniones para así complementar y enriquecer el texto que llegue finalmente y será votado en el Pleno del Parlamento Europeo. En cuanto al papel de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que llamaré JURI a partir de ahora, me gustaría destacar que nos vamos a centrar en jugar el papel de ser el contrapunto para que la propuesta sea lo más robusta posible, equilibrando la visión de mercado que se discutirá en IMCO, pero que nosotros queremos introducir las máximas garantías en términos de seguridad jurídica por las que siempre velamos con especial celo desde nuestra comisión. Además, trataremos de asegurar la máxima transversalidad ideológica del texto final, debido a que el ponente de la DSA en estas 2 comisiones es de distinto color político. La transacción y el consenso son siempre un trabajo duro, pero tremendamente útil para que el resultado final sea lo más positivo para nuestros ciudadanos. Y en esta ocasión nosotros haremos todo lo que está en nuestra mano para conseguir este objetivo. Durante el intercambio de opiniones que ya mantuvimos en la Comisión JURI con el ponente del texto el pasado mes de mayo, que fue muy positiva, empezaron a aflorar ya algunos de los temas más complejos que enfrenta este informe y que supondrán algunos de los retos a los que nos deberemos dedicar con mayor esfuerzo. Hay al menos 3 que a mí me gustaría destacar. Por un lado, la introducción de un mecanismo de Notice and Stay Down. Se trataría de un mecanismo que obliga a las plataformas a garantizar que contenidos ilegales ya notificados se puedan eliminar de forma permanente a través de múltiples plataformas sin tener que ir reportando cada vez el mismo contenido o sus copias. El segundo, la introducción de nuevas exigencias para aquellas plataformas que no reaccionen ni cooperen ante la publicación de contenido que sea constitutivo de delito. Y por último, la definición, medida y los límites de acción ante contenido nocivo o perjudicial, pero que no sea ilegal. En cuanto a los plazos que tenemos por delante, es difícil acertar. Cabría estimar que el voto en la Comisión JURI será parecido o tendrá lugar en un momento parecido al de la Comisión IMCO, que será a finales de septiembre, y el voto en pleno del Parlamento Europeo a finales de este año. Sin embargo, lo más importante será avanzar de la forma más segura posible, sin atajos, para que el resultado sea transversal, jurídicamente robusto y que dure en el tiempo. Desde mi punto de vista, considero que la propuesta de la Comisión Europea es necesaria para actualizar y reforzar los cimientos normativos del actual entorno digital. En ese sentido, es imprescindible acotar mejor cómo y hasta dónde deben intervenir las plataformas en la lucha contra el contenido ilícito. En primer lugar, el mundo digital es un ecosistema dinámico y veloz que avanza mucho más rápido que las leyes que lo regulan. La proliferación de operadores en el mundo digital ha puesto en relieve que la normativa actual no concreta cuál debe ser el compromiso que las plataformas deben tener con sus usuarios y los valores fundamentales de los cuales son titulares. En ese sentido, el objetivo de las propuestas legislativas de la Comisión Europea para regular la digitalización, tanto en la DSA como en la DMA, es que las empresas sean más proactivas y asuman una mayor responsabilidad a la hora de ayudarnos, como sociedad, a supervisar y proteger los derechos de los ciudadanos en Internet. Esta nueva filosofía es positiva, porque permite conciliar 2 necesidades que consideramos vitales. La primera, la necesidad de que las plataformas identifiquen, internalicen y den una respuesta sobre los riesgos asociados a su actividad. Y la segunda, la necesidad de mantener la proporcionalidad de las obligaciones para no lastrar la innovación y el desarrollo económico de un pilar que es básico para el futuro de Europa, que no es otro que la economía digital. Las plataformas no pueden tener la responsabilidad final de determinar si el contenido es legal o ilegal, pero deben poder garantizar que lo que es ilícito offline debe serlo también online. Y para ello deben actuar como la primera línea de defensa a la hora de gestionar y retirar ese contenido ilícito. Por tanto, es imprescindible aclarar cuáles son los mecanismos más idóneos para que este contenido ilegal pueda ser retirado del ecosistema digital de manera rápida, pero también segura.
La retirada de contenido ilegal de manera casi automática con el uso de mecanismos como el que hemos mencionado, el Notice and Stay Down, tal y como propone además el ponente de este texto legislativo, nos abre un camino. Pero esto plantea también muchos retos que son legislativos, pero también técnicos, como son, por ejemplo, los márgenes de error en la detección de contenido ilícito y los conflictos que esto pueda generar con los derechos básicos de los ciudadanos en Internet. En esto, sin duda, nos esforzaremos los próximos meses para encontrar la mejor manera de dar respuestas nuevas y mejores a nuevos retos, involucrando a todos los agentes y tratando de combinar garantías con eficacia. Paolucci, que viene del European Center for Non-Profit Law y que va a moderar el segundo panel. Hello. Vale, ahora ya me veo en pantalla. Quería darles las gracias primero a la Universidad de Valencia, a PDLI y por invitarme aquí a ser moderadora de ese panel. And now I'm going to switch to English to introduce my... Voy a cambiar a inglés para presentar a mis compañeros de organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión y de opinión. En primer lugar, quiero presentar a María Luisa Stasi, que es responsable representante de Artículo 19. Es una organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y de opinión. Su intervención vendrá seguida de la intervención de Renate Schrader, que es la directora de la Federación Europea de Periodistas. Después tendremos a Jan Enfred, que es asesor senior de políticas de derechos digitales europeos y va a hablar de la vigilancia de los derechos de las comunicaciones. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la presencia de Lorenzo Cotino, profesor de la Universidad de Valencia, que también es miembro del Consejo de Transparencia de la Comunidad Autónoma de Valencia, director del área de privacidad y del Observatorio del Impacto de las políticas en los derechos de expresión. Como hemos escuchado a los expertos y a Joan Barata, las principales preocupaciones de la propuesta de la DSA en cuanto a la protección de la libertad de expresión y de información, sobre todo en cuanto a tres preocupaciones: la extraterritorialidad, la retirada de contenido y los filtros, y también el deber de cuidado asignado a plataformas muy amplias y los riesgos sistémicos que generan. Lo que les voy a pedir como representantes de la sociedad civil es que nos presenten los principales puntos antes de la preparación de esta propuesta de ley. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de esta propuesta desde vuestro punto de vista como defensores de la libertad de expresión? Le doy la palabra a María Luisa en primer lugar. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Valencia, PDLI, y muchísimas gracias a Francesca por introducirme. I realized that everyone else is going to speak in English, so me he dado cuenta que todos van a hablar en inglés, así es que también cambio a inglés. Estoy encantada de estar aquí. Lo que se ha expuesto hasta ahora ha sido muy interesante, así es que va a ser difícil presentar algo novedoso e interesante, añadirlo a la conversación, pero creo que estoy segura de que los participantes que intervendrán después de mí tendrán cosas muy interesantes que contarnos también. Así es que la idea es enriquecer el debate en la medida en que sea posible. Las expectativas que teníamos, pues teníamos mucha esperanza puesta en esta DSA porque veíamos todas las deficiencias en el sistema que se había puesto en marcha en cuanto a las plataformas y sus sistemas de autorregulación que no eran suficientes y habíamos empezado
a recoger historias de individuos que veían afectada su libertad de expresión y la veían violada por las restricciones en las plataformas. Y también las expectativas, por lo tanto, eran muy grandes y nos hemos visto enfrentados a una situación en que nos encontramos con un número limitado de jugadores con mucho poder y control de la libertad de expresión en la sociedad. Y tenemos que tener mucho cuidado con qué y cómo podemos compartirlo online. Es muy difícil encontrar un equilibrio, solucionar los problemas del mercado, los problemas en que se proporcionan las licencias y permisos a nivel regional también. Y creo que generalmente puedo decir que la DSA es un primer paso positivo para cubrir muchas lagunas legales. Las negociaciones en el Parlamento y en el Consejo, si es posible, mejorarán el texto, creo. Yo voy a presentar un par de asuntos y después estoy dispuesta a responder preguntas o a debatir sobre las ideas que presenten los demás participantes. Pero uno de los puntos que quería poner de relieve es este sistema de notificación y acción. Yo respaldo muchos de los pensamientos que se han compartido hoy sobre la complejidad del sistema, pero lo que decimos es que partimos de una concentración de poder en el mercado y lo que sugerimos y lo que vemos en este sistema de notificación es que para que sea perfecto necesitamos que se atribuya a las plataformas la decisión final de lo que es ilegal, al menos una fase preliminar de lo que tiene que ser retirado y lo que no. Por supuesto, lo ideal sería debatirlo en los tribunales, pero en términos de temporalidad no es práctico. Entonces, lo que sugerimos es sobre el sistema de notificación y de conocimiento informado. Las plataformas no solo tienen que informar al que proporciona el contenido, sino que el que proporciona el contenido también tiene que ser un asesor. Se trata de que siga siendo lo que debería de ser, que es un intermediario y no un decisor final de la legalidad o la ilegalidad del contenido, que es algo que tiene una importancia dramática, pero esta era una idea inicial que quería compartir. Y luego también el tema de la due diligence. Tengo la impresión de que se ha explorado este tema ampliamente ya y querría centrarme en el sistema recomendado y del artículo 29. Creo que hay pruebas y ya se ha debatido sobre el tema de moderación y el problema no es solo con la moderación de contenido, sino también sobre el sistema recomendado para promover y personalizar el contenido que vemos. Y este es un tema también de estar expuestos y puede ser ampliamente diferente. Creemos que este artículo 29 pone la atención en este sistema, pero hay aspectos muy concretos. En primer lugar, proporciona una transparencia que es básica. Este sistema recomendado proporciona la base de que el usuario puede interactuar con ciertas posibilidades y las plataformas siguen siendo un proveedor de servicios. Pero probablemente estas provisiones sean adecuadas, pero son tan básicas para los temas tan complejos con los que nos estamos enfrentando que quizá hay que entrar en más detalles. Si quitamos las microempresas, pues tendríamos que ver cuál es la línea de límite en el mercado.
cuál es el punto de partida a partir del cual una plataforma se ve forzada a tomar este tipo de decisiones. Y también tendríamos que ver que el mercado se abra a nuevos agentes, a nuevos jugadores. Queremos empoderar al usuario también y de manera que pueda seguir en Facebook y en Twitter y decidir que el sistema recomendado no sea el que proporciona Facebook o Twitter, sino el que proporciona un proveedor alternativo. Desde nuestro punto de vista, si abrimos el mercado y creamos competencia, vamos a tener una serie de sistemas competitivos. Algunos serán mejores, otros serán más sensibles a la diversidad. Y los usuarios pueden tener el poder de seleccionar el sistema que prefieren. Y tendríamos que tener mucho cuidado con la relación contractual con esa tercera parte. Y esa es una de las grandes diferencias en las que entraríamos en mayor diferencia en la DMA y en la DSA, pero nos basamos en el empoderamiento del usuario y no de las plataformas que están en el mercado. Creo que paro aquí para dar la palabra a la siguiente invitada. Gracias por plantear soluciones que no se habían propuesto ya. Voy a dar la palabra ahora a Renate Scheider para su presentación breve. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias a todos por este debate tan interesante. Voy a intentar no repetirme, pero quizás hable desde un punto de vista más amplio sobre la libertad de expresión, porque yo represento a periodistas y hay muchos temas que les afectan a MediaPro y a otras. Y quiero abordar unos puntos claves específicamente en cuanto a lo que afecta a la libertad de expresión y al contenido. En primer lugar, cómo equilibrar el poder de las plataformas, cómo hacerlas responsables, cómo hacer que traten con esta información y cómo crear límites por parte de terceras partes a los que proporcionan contenidos. Como periodista, ya he dicho que me gustaría referirme a Joan Barata, que ha hecho una explicación muy clara de la distinción del contenido ilegal y de contenido dañino y que debe ser tenido en cuenta y junto con las perspectivas nacionales culturales y no de manera que no esté sujeto a un enfoque cultural, tiene que ser una nueva ley transversal. El problema de las grandes plataformas es que contribuyen a los fallos del mercado a través de ingresos de publicidad en sus plataformas y garantizan una competencia justa de periodistas profesionales. Y hay un riesgo si queremos construir un mercado justo. Lo que pedimos en cuanto al proceso de la publicación de la DSA es que se consulte sobre los estándares a la hora de el toma de decisiones y de la recomendación de los filtros. Como sabéis, hay una dominancia empezando por el género y la responsabilidad de estas plataformas de publicar contenido de terceras partes, pues tienen una obligación de due diligence. Es importante repetirlo. Y hay que remarcar el código de conducta sobre la información para respetar un sistema igualitario y un sistema democrático. Yo también quiero mencionar el trabajo, las condiciones de trabajo justos dentro del marco de los medios de comunicación a la hora de presentar también el trabajo de mujeres que también se ha abordado en el trabajo de la comisión. Todos estos temas, el Work for Progress, el trabajo
por el progreso deben tenerse en cuenta en este debate sobre la DSA, pero lamento que la DSA no ha establecido límites en el modelo de negocio, en la gestión de datos y de publicidad. También lamento que no se ha ejercido un control del poder sobre los flujos de información y que es importante abrir el mercado a nuevas plataformas y nuevos canales de contenido periodístico. Es importante un llamamiento al Parlamento Europeo para que revise los siguientes puntos: el contenido editorial, la interferencia de las plataformas online. Y quiero subrayar varios puntos. Sabemos que el contenido periodístico se puede eliminar en las plataformas y que las plataformas, los operadores, no deberían tener ningún control sobre el contenido periodístico disponible en sus plataformas. También hay que garantizar que los periodistas y los medios de comunicación para los que trabajan sigan siendo responsables del contenido que proporcionan. También llamamos al Parlamento Europeo para excluir las obligaciones del contenido en respeto de la libertad editorial. Y en este proyecto de ley que regula el mercado interno, tenemos que considerar que en estas plataformas se proporcione acceso que no interfiera con el contenido editorial. Tenemos todavía mucho trabajo por delante y, por último, las plataformas online no deberían compartir herramientas para intercambiar la información, sino que deben proteger el contenido editorial junto con los medios de comunicación. Y aquí hablamos de los indicadores de Trustworthy. Y volvemos al contenido editorial y a la transparencia, que es crucial cuando hablamos de responsabilidad sobre el contenido editorial. Y es una de nuestras principales preocupaciones cuando debatimos sobre la DSA. Muchas gracias. Gracias por mencionar estos requisitos adicionales a los estándares que nos deja muy clara la postura de vuestra organización, incluyendo también el acceso de EDRI a la vigilancia, partiendo del artículo 31 de la DSA sobre el acceso a datos y escrutinio. Y también es necesario que esta plataforma sea más responsable de sus procesos, pero hay una falta de acceso a los datos, así es que pedimos a la Comisión que incluya derechos de acceso, pero quizá no estemos tan lejos porque este acceso solo se le proporciona a académicos e investigadores, y pedimos a la Comisión que reconozca y que sea asesorada por asesores del interés público y que haya acceso por parte de los periodistas a estos datos para poder entender cómo estas plataformas influencian la información disponible. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Quizá ya pueda añadir algo al respecto, porque es parte de una coalición. Y bueno, en cualquier caso le doy la palabra y que él nos presente sus puntos de debate y sus requerimientos desde su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca, por haberme invitado. Es muy interesante ver que todos los académicos que han hablado antes, y les agradezco su presentación, y el que después en este segundo panel también los participantes están también preocupados sobre la retirada de contenido. Quiero preguntar si no confían en el criterio de las compañías a la hora de tomar la decisión sobre la retirada de contenido. Creo que es lamentable
que los parlamentarios oigan esto, porque creo que el error es que los que toman decisiones ven que se ve que la DSA se está contemplando como una ley criminal. Me disculpan, pero se ha cortado el sonido y la imagen. I don't know about you, but you seem to be frozen. Parece que se ha congelado la imagen, dice Francesca. Voy a pedir a los técnicos que revisen si hay algo que se pueda hacer. If we have a problem, in the next minute or so, we may give the board. Si continúa el problema, podemos pasar al siguiente. Perdón. Disculpa. Sí, tu imagen se ha congelado unos segundos. Sí, he tenido una conexión fantástica el resto de la sesión y ahora parece fallar. Bueno, decía que es una pena que para los parlamentarios que oír esta falta de confianza y que se trate esta ley como una ley criminal, cuando el principal objetivo es retirar contenido dañino con la mayor rapidez, y creo que hay una cierta demanda en Bruselas que se genera desde el mercado, y se trata de equilibrar los poderes del mercado que existen en las plataformas online. Y esto es algo que creo que debemos respaldar de una forma más sólida. Los principales puntos de debate es, creo que debemos dejar de limitar el debate a cómo determinar un contenido concreto y ver si es ilegal o no. Y cómo un contenido que supuestamente es ilegal supone tanto debate, pues se nos muestra publicidad basándose en el conocimiento que cada uno tiene, y esto significa que necesitan que nosotros nos impliquemos y que nos logueemos en sus plataformas y que permanezcamos tanto tiempo como sea posible, que incluyamos nuestros datos personales y que recibamos publicidad durante el mayor tiempo posible. Y esto crea incentivos comerciales para las plataformas que promueven sin embargo, el tipo de contenido problemático que queremos retirar. Entonces, lo que queremos ver, y voy a presentar un par de ideas que estamos debatiendo con los políticos, es que hay un reglamento sobre qué tipo de datos personales pueden utilizar las plataformas para mostrar publicidad, y también para el sistema recomendado, que es algo relacionado porque es el mismo tipo de sistema que está detrás de otras ejecuciones. María Luisa ha mencionado un ejemplo, y es una forma fantástica de tratar esto, y es darle a los usuarios el control del contenido recomendado. Puedo decir, actualmente Facebook nos dice, por ejemplo, hacemos lo que podemos para moderar el contenido, y eso es todo. Nos dicen, confía en mí, hacemos lo que se puede, y creo que no sabemos, no tenemos forma de comprobar si la publicidad es cierta, pero podemos recomendar sistemas. Si hubiera una competición sobre sistemas, pues tendríamos que seleccionar el mejor y ver si el mercado y los competidores pueden producir un sistema mejor. En el momento es imposible, y usar otro sistema en el momento y abrir el mercado es una fantástica forma de verlo. No se ha hecho esto como un primer paso. Entonces, ¿cómo podemos basarnos en lo que nos asegura
Facebook, de que el contenido y las políticas de retirada de contenido siguen unos plazos propuestos de 24 horas o de 7 días. ¿Cómo podemos pensar que las empresas pueden implementar esas retiradas y no confiamos en ellas? Creo que esos serían los puntos que yo podría plantear. Muchas gracias por esa línea de pensamiento adicional y le doy la palabra a Lorenzo a continuación. Hello, good afternoon. It's a pleasure. Buenas tardes, es un It's a placer pleasure for me to be with you. estar con todos I will ustedes. speak in Spanish. Voy a hablar en español. As an exception. Well, Como the first excepción. idea is my position. I don't La primera represent idea es que no represento society, but la I sociedad like the music civil, of this pero me gusta la música de esta DSA. We have to No wait obstante, and tenemos que concrete esperar the letter. y the concretar full piece. la letra, Bueno, la como pieza decía, en hablaría en total. español y unas ideas muy breves. Entre las muchas dudas que se suscitan, subrayaré primero artículo 7, no obligación de supervisar. Eso es una buena música. Pero artículos 26, 27, grandes plataformas, obligaciones de riesgo sistémico, obligaciones de detectar contenido ilícito y adoptar medidas razonables. Creo que choca con la no obligación de supervisar. Otra idea, artículo 6. Las plataformas sí pueden controlar. Eso es razonable, pero creo que al menos para las muy grandes plataformas deben establecerse algunos límites al poder de controlar o algunos elementos mínimos. No solo vía protección de datos, que es otra normativa sobre la posibilidad de controlar a los usuarios, sino límites por democracia, por libertad de expresión, en las posibilidades de controlar por plataformas. Y esto es más importante quizá de lo que parece, porque el artículo 9 permite a los estados obligar a las plataformas a que les den información de los usuarios. Con lo cual, si no hay límites para controlar, los estados van a poder acceder a una información casi incontrolable de las plataformas. Otra idea más, ya se ha señalado, pero creo que hay que insistir. Artículo 8, se debe concretar algo más, la obligación que tienen las plataformas de cumplir las órdenes de los estados que reciben. Ya lo ha señalado mi compañero Joan y otros colegas. Y por último, vengo de un país donde las autoridades independientes no son independientes y son directamente elegidas por los partidos políticos. La norma habla de la completa independencia de estos órganos, los coordinadores de servicios digitales o la Junta Europea. Creo que es imprescindible empezar a determinar mejor, no solo cuando hay jueces, que tenemos unos estándares mínimos en Europa, pero las autoridades independientes, cuando pueden tocar fibras sensibles de libertad de expresión, deben tener más garantías. Más incluso, y acabo ya, que las autoridades de protección de datos, que están bastante bien reguladas su independencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Thank you for finishing definitely on a high. And now I will... Muchas gracias por tu presentación, Lorenzo. Y a continuación le voy a dar la palabra a Irene, Irene Rocha Laguna de la Comisión Europea, que nos va a compartir algunas impresiones de lo que ha oído, porque ha habido algunas críticas, pero también unas propuestas muy constructivas de cambio. Así es que le doy la palabra para poder oír cuál es su reacción. Y muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias a Francesca. Buenas tardes a todos. Hola Lorenzo. Nosotros estudiamos juntos y es un placer vernos aquí.
he estado siguiendo a través de un compañero todos los comentarios que se han hecho durante esta jornada y me gustaría hacer algunos apuntes sobre la DSA y es la intención de la comisión cuando se elabora esta propuesta, pero obviamente esto puede diferir de la publicación final que aprobará el Parlamento. Pero estamos hablando de la libertad de expresión en el contexto de la DSA. Hemos oído sobre todo comentarios sobre la extraterritorialidad, el artículo 8, el artículo 14, la posibilidad de stay down in notice, las normas específicas que se aplican a las plataformas sobre la evaluación de riesgo, la mitigación del riesgo y cómo todas estas provisiones conjuntamente pueden ayudar a los usuarios a hacer un ejercicio correcto de sus derechos fundamentales cuando actúan online. Y esto se define muy claramente en el primer artículo de la DSA. Es uno de los dos objetivos de la DSA. El primero es un instrumento del mercado interno que queremos armonizar en toda Europa y el segundo es que queremos permitir la gestión y el control de los derechos fundamentales online. Y creemos que es en el marco de este objetivo que la Comisión desarrolla esta DSA y estamos hablando de excepciones sobre los derechos, en la defensa de los derechos fundamentales y tenemos en los tribunales de derechos humanos, las recomendaciones también hemos seguido muy de cerca nuestra propia recomendación sobre contenido ilegal. Y con todo esto se ha construido una comprensión muy completa de, de temas como la legalidad del contenido, la protección de los derechos fundamentales y sobre todo cuando hablamos de los canales y el riesgo sistémico y cuando hay un riesgo, esto es algo que sucede cuando hablamos de contenidos de terroristas, de abusos, de tema de datos de consumidores. Hay muchas normas que implican la legalidad, pero también hay provisiones que incluyen exención de responsabilidad. ¿Y por qué? Pues porque son medios que utilizan los usuarios para compartir contenido, para ejercer su libertad de expresión o su libertad de información, de recibir esa información y también el derecho a la privacidad. Si no hay una exención de responsabilidad de cualquier cosa que se comparte, se tendría que vigilar y monitorear cualquier publicación y tendríamos problema desde la perspectiva del derecho a la privacidad. Por supuesto, la DSA abarca todo tipo de publicaciones, no solo aborda grandes plataformas o pequeñas plataformas, también plataformas contra otro tipo de servicios de hosting o proveedores de servicios de Internet, etcétera. Y cubre muchos tipos de modelo de negocio y necesitamos construir normas que apliquen de una forma proporcionada, se apliquen de forma proporcionada según el tamaño, el impacto y el alcance de estos servicios que queremos regular. En cuanto al contenido ilegal y la libertad de expresión, la DSA se construye sobre la base de dos tipos diferentes de aplicación. Estamos hablando de aplicación pública, de normativas públicas por autoridades públicas. Y eso se menciona en el artículo 9. Ha habido un amplio debate sobre este tema y creo que la gente espera que la Comisión diga más de lo que dice. Estos artículos no impiden a nadie que envíe una orden de retirada de contenido. Es un empoderamiento que viene de las normativas nacionales. Lo que dice la DSA es que cuando una ley nacional
o una normativa europea permita enviar esta orden no tiene que afectar la libertad de proporcionar un servicio, un negocio, y tiene que cumplir con ciertos elementos, pero no es algo que lo facilite especialmente. Después está el tema de la aplicación a nivel privado. Todos los prestadores de servicios tienen su propia normativa interna, sus estándares, y lo llamen como lo llamen, ellos los ponen en la práctica también de una manera o de otra. Y lo que queremos evitar con la DSA es mezclar y confundir esas normativas con la ley. Está en la aplicación pública según normativas públicas y la aplicación privada según normativas privadas. Y no queremos una aplicación privada de normativas públicas ni una aplicación pública de normativas privadas. Y esto se favorece con la Notice and Action, que se aplica solo a contenido ilegal y no está relacionada con la violación de los términos de servicio de un proveedor de servicios online. Y bajo el paraguas de la DSA también abarcamos los procedimientos y la due diligence que se aplica a contenidos que no son ilegales, pero que son dañinos, es decir, contenidos que también se deben retirar y que el usuario debe de tener la posibilidad de reportarlo, de revocar cualquier decisión que haya tomado una plataforma en un momento dado. Si el contenido no se retira porque sea ilegal, sino porque va contra los términos del servicio, el usuario tendrá la posibilidad de contestar esa decisión sobre la base de su contrato. La base para esto, y tengo que recordar el artículo 12 de la DSA, en que en cierto modo establecimos el límite a las posibilidades por parte de las plataformas o de los proveedores de servicios de controlar o moderar el contenido. Pues bajo este artículo lo que pedimos es que los intermediarios online y no solo a las plataformas sean transparentes con respecto a las medidas que van a poner en marcha para moderar el contenido, aparte de los términos y condiciones. Y tiene que haber una diligencia, objetivos en cuanto a la puesta en marcha de esas normativas, es decir, una consideración, de los derechos de todas las partes y, por supuesto, de los derechos fundamentales. Y cuando se haya adoptado esta DSA, habrá que asegurarse de que se aplican estas normativas públicas privadas de una forma eficiente. Y quiero recordar la retirada de la cuenta de Donald Trump después de la elección del nuevo presidente. Se tomó una decisión y la pregunta es si esto es objetivo y diligente y no arbitrario. Y no es una decisión arbitraria sin ninguna posibilidad de revocación. Esto es lo que quería decir en general sobre la DSA en relación con la libertad de expresión. Quiero que se observe como un instrumento. También hemos oído hablar del artículo 14 y, de hecho, hoy es un día especial porque los tribunales finalmente han tomado una decisión en un caso de YouTube en el que los tribunales dan más elementos para determinar cuál debería ser el mínimo contenido, la notificación, y la comisión va a tomar en consideración con los colegisladores el trabajo sobre el artículo 14. Creo que es de vuestro interés tras el debate de hoy. Un par de comentarios más para terminar el artículo 26 y 27
son sobre las plataformas más grandes online. Pues la DSA se construye de manera que abarque distintas categorías de servicios dependiendo de su impacto. Hemos hablado de todos los servicios intermediarios, de las normas mínimas, de los servicios de hosting, en que la atención se ha concentrado en los últimos años desde la perspectiva de la jurisprudencia, y después las plataformas online que todos conocemos y concretamente porque he leído muchas opiniones que tienen un impacto muy grande, sea lo que se haga, porque son accesibles potencialmente por una gran cantidad de población y tienen un potencial de impacto importante y de riesgo en la sociedad europea. Y para estas plataformas muy amplias se propone una serie de medidas y obligaciones de alto nivel de diligencia que no llegan a ese nivel de una obligación de monitoreo general. Es decir, hay que ver que el artículo 26 y 27 tiene como objeto que nada se construya de manera que haya una obligación general de coordinación y moderación. Y en cuanto a los mecanismos de filtrado disponibles, no se trata de imponer o no imponer los filtros, sino cómo gestionar esos filtros de forma que seamos respetuosos con el proveedor de información y con el usuario. Y aquí es donde la política y la atención legal tiene que concentrarse. Si hay una plataforma online muy grande, esta normativa tiene que basarse en un modelo de negocio, y si hay un riesgo, esto nos lleva a proporcionar las medidas necesarias para mitigar ese riesgo. Y, por supuesto, para ello hay que evitar que los impactos derivados de esos mecanismos de mitigación o de vigilancia para evitar la difusión de contenido ilegal, puesto que de una forma o de otra pueden encontrarse con la protección de los derechos fundamentales. El sistema completo está construido teniendo en cuenta los derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la información en Internet. Creo que puedo detenerme aquí, pero en cualquier caso quiero dar las gracias a todos los participantes por sus ideas tan interesantes, sus interpretaciones, sus propuestas, y gracias por recoger todas estas ideas y por abrir el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene Roche Laguna, en nombre de los organizadores de la PDLI, la Universidad de Valencia y Prodigioso Volcán, por la disponibilidad, el tiempo y la receptividad ante nuestras propuestas. Esta norma y esta propuesta de la Comisión tiene un largo recorrido por delante y por nuestra parte pues vamos a intentar transmitir y seguir insistiendo en lo que consideramos que pueden ser propuestas que mejoren el texto definitivo. Muchas gracias también a todas las personas que han asistido a esta charla y que la verán después en diferido, a todos los panelistas estupendos, a las moderadoras que han hecho un excelente trabajo, y sin más les remito para más información a la web de la PDLI, libertadinformación.cc, donde el informe de Joan Barata, que ha sido la ponencia marco de esta jornada y el hilo conductor del resto de las discusiones, está disponible para todos ustedes. Sin más, en nombre de los organizadores, muchísimas gracias a todos y tenemos mucho trabajo por delante para intentar mejorar esta propuesta.